Pantalla. ¿Qué tal? ¿Desde qué países se están conectando? Puerto Desde Rico. México. México, ¿no? México. México. Perú, Venezuela, Puerto Rico. Puerto Rico, genial. Ok. Ya vamos a comenzar. Estamos terminando de admitir a las personas que están llegando. Ok. Ok, bueno, vamos a comenzar. Me presento formalmente, mi nombre es Luis Alejandro Hidalgo, soy parte del equipo de Spanglish Movie y es un placer para mí tenernos en nuestra charla Cómo vender tu película en tiempos de COVID-19. El día de hoy voy a hacer la función de moderador en esta charla, donde vamos a tener a otro de los miembros de Spanglish Movies, su nombre es Marcelo Gagliardi. Él está encargado de la parte de adquisición y ventas de nuestra distribuidora Spanglish Movie. Y bueno, vamos a tener una grata conversa que va a consistir en lo siguiente. Durante unos 40 minutos, Marcelo va a estar conversando sobre ciertos elementos de la distribución, cómo enfrentar esta situación ante el COVID, y vamos a tener el chat abierto para que vayan dejando sus preguntas en caso de que se les presente alguna interrogante. Al finalizar la intervención de Marcelo, vamos a proceder a responder las preguntas y también vamos a tener una ronda donde ustedes van a poder realizar sus preguntas directamente a Marcelo para que él se las pueda contestar. ¿Vale? Bueno, Marcelo lo conozco desde hace bastante tiempo, tiene varios años trabajando para Spanglish Movies. Como les dije, está dedicado a la área de adquisición y de venta, su relación con los productores de películas, la venta, la relación con las diferentes casas que se encargan de comprar contenido es de todos los días y creo que él es una de las personas más expertas de nuestro equipo para comentarles cómo enfrentar esta situación del COVID y cómo salir victoriosos con la venta de nuestro contenido. Entonces, sin más preámbulos, por favor, Marcelo, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, buenas noches a todos. Les agradezco mucho que nos acompañen esta noche en este webinar. Bueno, como Luis ya comentó, la idea fundamental es compartir con ustedes no solamente lo básico que forma parte del proceso de distribución de una película, que muchas veces cuando estamos, y espero me perdonen, pero voy a tratar de hacer la charla desde el punto de vista del productor, ¿no? No tanto desde el punto de vista del distribuidor, pero cuando hemos estado ahí en esa mesa diseñando y pensando en nuestras películas, muchas veces no pensamos en la parte de distribución, ¿no? Pensamos que, bueno, eso va al final, no hay que prestarle mucha atención, hay, por supuesto, 1000 prioridades, porque si no tienes película, no tienes nada que hablar con el distribuidor. Y la realidad es que a veces se presentan estas situaciones que nos afectan globalmente, que justifican un poco ese modo de pensar de, bueno, dejo la distribución un poco para el final, ¿no? Porque pueden presentarse estos aspectos inesperados. Pero lo racional, lo recomendable es tener ya pensado muy bien el proceso de distribución desde mucho antes, incluso de grabar o rodar la película, ¿no? Porque de alguna manera, muchos aspectos que el distribuidor puede poner sobre la mesa les van a permitir ser más eficientes, no solamente a la hora de vender la película, sino a la hora de conectar con audiencias, a la hora de entender un poco cómo funciona el mercado y a la hora de entender mejor cuál es el verdadero potencial del proyecto audiovisual que tengan, ¿no? Entonces, vamos a dedicar como unos 20 minutos, y en esto Luis me va a ayudar un poco a llevar el control del tiempo, en recorrer un poco en qué consiste ese proceso de distribución, ¿no? Porque hay muchos elementos que no están claros realmente, o sea, no tenemos esa capacidad desde el punto de vista de producción de pararnos a pensar, bueno, ok, ¿cuál es la mejor manera de vender mi película? Y luego vamos a dedicar unos 20 minutos más, quizás menos, vamos a depender cómo nos rinde la noche, en ver cómo vamos a hacer este mismo proceso
pero en este momento en particular, en un momento que mes a mes parece extenderse, mes a mes parece convertirse en lo que ya llaman la nueva normalidad, y cómo eso está impactando al mercado y cómo eso podemos aprovecharlo como productos. Entonces, el primer punto que quería tocar era primero entender un poco en qué consiste el mercado audiovisual en general, ¿no? Una de las ideas que tenemos, y no sé si Luis ya me permites compartir pantalla, vamos a ver, no. Sí, ya puedes Ok, compartir. perfecto. Entonces, una de las cosas, no sé si me están viendo ahí la presentación. No. A ver. Ok, creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Perfecto. Perfecto. A ver, un momentico acá. Pareciera que esto ahora no... Ok, perfecto. Perfecto. Ok, una de las primeras cosas que no entendemos es en qué consiste el mercado audiovisual. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se procesa esto, ¿no? Estamos hablando de un mercado que cubre el planeta entero y la realidad es que cada distribuidor lo maneja a su manera. Esta es la manera en que nosotros lo estamos manejando, para que tengan una idea, ¿no? Básicamente consiste en dividir el mundo en distintos bloques, donde por afinidad o por disponibilidad del mercado o por ejemplo, el caso latinoamericano, que lo vemos ahí enmarcado con el punto B, se trata de regiones que comparten por lo menos un lenguaje en común. Entonces, se manejan agrupadas, ¿no? Esto es una forma un poco también de simplificar el proceso, de pensar, bueno, ¿cómo puedo yo atacar los distintos innumerables mercados, los más de 200 países que conforman el mapamundi? ¿Cómo trato de llegar a todos esos mercados? Quizás lo primero que debemos entender es que las películas latinoamericanas en general se caracterizan por ser películas de nicho. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los mercados van a ver que la película latina se considera una película que no está orientada a todos los públicos. En esto quizás podemos hacer dos diferenciaciones. La primera, el cine de autor, el cine de películas que ganan en festivales, que ganan premios internacionales, suele manejarse de alguna manera y suele tener un mercado. Y luego las películas, que suelen ser más de una orientación comercial, al menos en lo que respecta al cine latino, se concentran en nuestros dos mercados naturales, que son nuestro continente, pues, Estados Unidos, donde tenemos una fuerte presencia de comunidades latinas de distintos orígenes, y por supuesto Latinoamérica, ¿no? Donde naturalmente al tener eh, compartir el lenguaje, aunque esto hay que decirlo con mucho cuidado y tomarlo con pinzas, en teoría deberíamos poder disfrutar de todo lo que es ese mercado, ¿no? Digo que hay que verlo con cuidado porque nuestros mercados locales se caracterizan por no tener una reciprocidad entre ellos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que lamentablemente las películas argentinas no se venden en México, que las películas mexicanas no se venden en Venezuela, o que las películas venezolanas no se venden en el Caribe. Entonces, por eso les decía que hay que tener un poquito de cuidado con esto. Sin embargo, recordemos algo, las principales compañías que distribuyen contenido en la región o que exhiben o transmiten contenido en la región operan de manera regional. Entonces, cuando uno va a sentarse a negociar con HBO o HBO en Latinoamérica, el modelo de contrato que te van a presentar es un modelo de contrato que cubre toda la región, desde México hasta Argentina. Cuando te vas a sentar con un cine latino, que suele ser nuestro principal comprador de contenido latino en Latinoamérica y en Estados Unidos, ellos compran para esos dos mercados. Compran para el mercado americano, porque ellos tienen una señal dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos,
y compran para Latinoamérica para cubrir lo que vendría siendo en el caso del cine mexicano a México, o en el caso del cine peruano a Perú, o en el caso del cine colombiano a Colombia. Entonces, entendiendo esto, lo primero que debemos comprender es que lo normal es que las películas latinas se vendan en Latinoamérica y Estados Unidos. Raramente se van a vender en España, raramente se van a vender en Europa o en Asia o en África. A nosotros nos ha pasado, por supuesto, hemos vendido contenido en Europa del Este, hemos vendido contenido en España, hemos vendido contenido incluso en la India, en el sudeste asiático, pero son casos muy puntuales que o responden a lo que les comentaba al principio, se trata de obras de autor que ganaron premios internacionales y por lo tanto te permiten, por ejemplo, un canal en el este de Europa ofrecer una propuesta distinta desde el punto de vista audiovisual, o pueden ser el caso de algunos canales que perfectamente ven algún potencial en algún contenido en particular, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando ustedes están pensando en a quién van a dirigir sus películas, primera parada, por supuesto, sus mercados naturales. Si son de Perú, la cartelera peruana, el público peruano; si son de México, el público mexicano; en segunda instancia, el público de migrantes en Estados Unidos; y en tercera instancia, ya es una posibilidad lejana, tienen que manejarlo de esa manera, el resto del mundo. Porque ya ahí es un poquito más difícil, por lo que les comentaba de que lo ven como algo de nicho, como para llenar ciertos requerimientos de programación. Entonces, quizás ese es el primer aprendizaje, ¿no? Nuestro mercado se circunscribe a nuestra Latinoamérica y a nuestras comunidades de emigrantes en Estados Unidos. Permítanme aquí a ver, ok. Entonces, bueno, cuando analizamos ese mercado que va desde Estados Unidos hasta la Patagonia, por supuesto, empezamos a notar que hay una serie de clientes que venden contenido. Aquí, en esta lámina, pueden observar cualquier cantidad de logos, desde canales de cable hasta plataformas de streaming. Todas ellas compran contenido latino, todas ellas están dirigidas al público latino, en mayor o menor medida, y por lo tanto van a ser sus principales compradores. Pero aquí es donde viene el otro elemento que deben tomar en cuenta. A veces acercarme y hacer una negociación. El tema es que lo ideal es hacerlo en un orden muy específico. Ese orden, vamos a verlo en esta laminita. Perdón. Teniendo problemas aquí con el... Ok, aquí está. Este orden que ven acá, esta tabla, ¿cuál es ese orden, no? Existen dos modelos principales de contratos, de gestión o de licencia, ¿no? de sus películas. Estamos escuchando muy cortado. Marcelo, te escuchamos cortado. Que donde HBO, Marcelo, ¿me escuchas? Marcelo. Un segundito. Aquí está. Marcelo, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ahora sí, ahora sí. No sé por qué de pronto hubo como una falla en la conexión, pero ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Ahora sí, perfecto. Puedes volver a compartir pantalla. Ok, un segundito. Perfecto.
Ok, les comentaba que tenemos acá un pequeño cuadro que resume un poco cuál es el orden ideal en el cual tocarle la puerta a estos clientes. Y aquí es donde quisiera hacer como un pequeño paréntesis. Aquí es donde es vital el trabajo de un distribuidor, porque el distribuidor es quien maneja toda esta información, quien maneja todos estos contactos, y es el que puede desarrollarles un plan de ventas. Un plan de ventas que les va a ayudar a recorrer todos estos loguitos que vemos acá, que son los posibles clientes de sus películas, ¿no? Entonces les decía que hay dos modelos de contratos de licenciamiento de sus películas a los canales de televisión. Esos modelos se manejan distinto y uno habla de exclusividad y el otro no exige exclusividad. Cuando es que exige exclusividad, como les decía, implica que todo dentro de los territorios donde opera. Las ventanas son las distintos, aquí lo pueden ver en las distintas columnas, cada una de esas columnas representa una ventana y es una forma de comercializar sus películas, que va a ser distinta, va a ser complementaria y va a llegar a públicos distintos. Entonces, la idea es comenzar desde la más a la izquierda, que son los primeros, los que exigen esa exclusividad, y terminar en los que están más hacia la derecha, que no exigen exclusividad y en muchos casos ni siquiera te van a pagar dinero por una licencia, sino que simplemente te van a colocar el contenido al aire en sus plataformas, pues básicamente ese es un modelo que se está usando en plataformas de streaming, y ellos van a pagar de acuerdo al desempeño de la plataforma. Entonces, ponía el ejemplo de HBO Latino. HBO Latino es un canal de cable premium que cobra alrededor de $15 a sus suscriptores por ofrecerles la programación. Obviamente, claro, HBO Latino es parte de un paquete de programación de HBO que cubre 8 o 9 señales. Y este canal se especializa en contenido latino, ¿no? Colocan películas dobladas al español y, por supuesto, películas latinas. Entonces, HBO Latino, lo primero que te va a pedir en su contrato es: yo tengo la exclusividad de este material. En Estados Unidos, nadie más puede tener esta película mientras esté en mi contrato vigente. Entonces, eso es básicamente lo que ellos te van a exigir. A cambio, por supuesto, te van a pagar una prima, un plus, por ese beneficio que tú les estás dando. Le estás dando el beneficio de que tu contenido, que podría estar en 6, 7 ventanas al mismo tiempo, solamente va a estar disponible en HBO. Y para ellos esto es vital, porque es la única manera de justificar que la gente pague $15 al mes por tener ese canal de cable, ¿no? Disculpa, Marcelo, una pregunta. ¿Estos contratos de exclusividad con HBO, Cine Latino, por ejemplo, pueden durar de cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años? Cada contrato o cada película, cada contrato tiene sus particularidades. Obviamente todo entra a negociarse. HBO suele trabajar ahorita 24 meses. Ellos suelen trabajar contratos muy cortos. Y otros como Cine Latino más bien es todo lo contrario. Más bien ellos tratan muchas veces hasta de extender los contratos lo más que pueden. Y esto es algo que aquí es muy valiosa, el aporte que puede hacer un distribuidor, porque un distribuidor puede tener el músculo para tratar de reducir esos tiempos. En algunos casos, cuando uno como productor acude al canal, tiene que entender que está acudiendo a una posición bastante débil, ¿no? A nivel de negociación. Es decir, tú representas tu producto, tu película y más nada. Cambia un distribuidor grande como nosotros, como Spanglish, muchas veces tiene 10, 15 contratos al mismo tiempo o tiene cantidad de películas en negociación. Es mucho más difícil para Cine Latino imponernos condiciones que pueden parecernos leoninas, sino que simplemente tienen que adaptarse un poquito a el manejo que nosotros también podemos empujar con nuestra capacidad de negociación, ¿no? Por acá hay una pregunta de Cristian Díaz relacionada a cuánto pagan aproximadamente
estos canales por película? ¿Depende de cada caso, de la negociación Depende de que se cada caso, cierre? sí. Depende de cada caso, depende del canal. Cada canal, aunque manejen situaciones o ventanas similares, como el caso de estas tres que tenemos acá, HBO Latino, Stars y Cine Latino, que manejan ventanas muy similares, en muchos casos tienen políticas muy distintas. Y obviamente, por ejemplo, Cine Latino, que es un canal de cable, ellos actualmente están comprando contenido no solamente para el canal de cable, sino para Pantalla, que es la plataforma de streaming que ellos tienen en Estados Unidos. Entonces, cuando tenían solo el canal de cable, obviamente las licencias que pagaban eran un poquito más chiquitas porque la única entrada que ellos tenían era el pago que recibían por cada suscriptor por parte de las cableras en Estados Unidos y en Latinoamérica. Hoy en día, con una plataforma de streaming paga como es Pantalla, que cobra, si mal no recuerdo, $6 o $5.99 mensual por el acceso, $5.99 o $4.99, obviamente ellos tienen una entrada de dinero mayor, tienen que atender ya dos medios, dos ventanas, la de Premium Cable y la de Subscription Streaming, precisamente, y por lo tanto se ven primero motivados a comprar más contenido, pero también motivados a pagar un poquito más, porque le están absorbiendo más ventanas al productor. Entiendo. Entonces, por eso lo colocamos allí como Premium Cable o Cable Premium, aunque en realidad no lo es. No es un canal de cable premium. Nadie paga $10 mensuales por ver cine latino. Pero se están empezando a comportar como tal. Lo mismo ocurre con Netflix o Hulu o Amazon Prime Video. Ellos van a pagar dependiendo también de cuáles territorios compran. Por ejemplo, Netflix, por definición, está comprando solamente para América Latina cuando se trata de contenido latino. Pero la idea es que ellos empiecen a comprar contenidos latinos que puedan ser exportados al resto del mundo. Obviamente la licencia que van a pagar por Latinoamérica es muy distinta a la licencia que van a pagar por el resto, por el mundo entero. Igualmente también interviene un poco el origen de la película. La realidad es que, por ejemplo, un cine latino está más interesado en películas mexicanas porque, primero, México es el mercado de televisión por cable principal de ellos, por lo menos en Latinoamérica, y segundo, tienen prácticamente un monopolio del contenido latino en Estados Unidos, lo cual significa que para ellos es vital mantener la atención de los 30 millones de inmigrantes de origen mexicanos que hay en Estados Unidos, y eso los motiva a hacer una inversión por lo menos más grande cuando se tratan de películas mexicanas que cuando se tratan de películas venezolanas o colombianas o peruanas, cuyos inmigrantes en Estados Unidos suelen ser colonias mucho más pequeñas. Hablamos de que, por ejemplo, hay 1 millón de colombianos en Estados Unidos o hay 500.000 venezolanos en Estados Unidos. Entonces, no tiene el mismo valor para ellos. Tiene mucho más valor a una película que pueda atraer a por lo menos una parte de esos 30 millones de mexicanos o de descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos. Luego, bueno, las plataformas o los canales que no exigen exclusividad, por supuesto, tú las tocas después, porque al no exigir exclusividad van a pagar mucho menos. Entonces, acá, ¿cuál es el peligro? Lo primero es que supongamos que conseguimos un contacto con Viendo Movies, que es un canal de cable también orientado al mercado latinoamericano, y Viendo Movies nos ofrece una cantidad de dinero por nuestra película. El tema es que Viendo Movies, aunque en algunos casos exige exclusividad, nos va a prelar por encima de todos los demás que hubiesen pagado un poquito más por la exclusividad. Es decir, en el momento en que yo le firmo un contrato a Viendo Movies, ya pierdo la oportunidad de estar en HBO, absolutamente. O ya pierdo la oportunidad de estar en Cine Latino.
Entonces, lo que en ese momento puede parecer una buena negociación, y en algunos casos te pueden decir, no, bueno, pero yo no te voy a exigir exclusividad, tú puedes seguir vendiendo la película. Cierto, puedes seguir vendiendo la película, pero nadie te va a pagar lo que te iba a pagar en HBO una vez que entraste en un canal como Gran Cine o como Viendo Movies. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Luego, una vez que pasamos por estas ventanas, otra cosa, y aquí lo vamos a ver un poquito más claro, permítanme, no sé por qué el PowerPoint tiene problemas con Zoom hoy. Ok. Una de las cosas que tienen que ver es que las ventanas tienen un orden descendente. Entonces, en primera instancia, tenemos la ventana de cine, luego tenemos una ventana, no pueden entrar en una de las dos, pero muy raramente van a poder entrar en las dos, que es la de Premium Streaming o la de Premium Cable, que eran los HBO Latino o HBO Latinoamérica o los Netflix de este mundo. Y luego, una vez que esos contratos se venzan, ustedes pueden vender al siguiente escalón. Ustedes pueden pasar al escalón de televisión por cable básico, que es donde entra Gran Cine o entra Ultracine o canales más pequeños de México, como por ejemplo Cinema Dinamita o de repente si es un canal si es una película de terror, está Mórbido. O pueden pasar a los canales de televisión abierta, que bueno, son Univisión, Telemundo, Guapa TV en Puerto Rico, o por ejemplo Canal 1 en Colombia, Venevisión en Venezuela, etcétera, ¿no? Por supuesto Azteca TV o cualquiera de ellos en México. Y por último, pasaríamos a el escalón más reciente, además del esquema de ventanas, el que más recientemente se ha incorporado, que es las plataformas de streaming que se sustentan en publicidad, que son estas plataformas que les comentaba, que no te van a pagar una licencia ni siquiera, sino que van a publicar tu contenido en la plataforma y dependiendo del desempeño que estas plataformas tengan, vas a obtener un pago, ¿no? Entonces, lo peor que tú puedes hacer como productor y como distribuidor es comenzar desde abajo, comenzar de las plataformas de advertisement o comenzar desde la televisión abierta, porque esto va a prelar por los escalones superiores y te va a afectar la negociación. Entonces, puede ser que a lo mejor, después que tu película estuvo en televisión por cable, estuvo en televisión abierta, la puedas vender a un canal de cable, pero el canal de cable le va a costar más y lo más seguro es que te va a pagar menos, porque ya perdió su oportunidad o tú no le diste la oportunidad de estar en el escalón que le corresponde en este esquema de distintas ventanas, ¿no? Fíjense que acá también van a ver dos cuadritos que no he mencionado. Uno está ubicado en la parte superior derecha, que es el de aerolíneas, que también incluye otros medios como cruceros, como transmisiones en circuitos cerrados de televisión, en hospitales o en hoteles o en cárceles. Y esa es una ventana que va en paralelo a todo esto, no va a afectar ninguna otra negociación y por lo tanto se puede aprovechar. Y luego tenemos lo que se llama el Transactional VOD o Video on Demand, que es la venta o el alquiler de la película a través de plataformas como, en este caso, Cinepolis Click, o como por ejemplo Claro Video, o Amazon Prime, bueno, la versión que llaman ellos Amazon Video, que no es Amazon Prime Video, que es la que se paga una suscripción por tener acceso a una cantidad de películas, ¿no? Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta de que el proceso de distribución de la película es mucho más complejo de lo que uno a primera instancia se imagina, ¿no? Y por eso es vital comenzar a armar un plan de venta que nos permita, como productor, entender dónde entra mi película y tratar de ajustarme en cuanto a presupuesto, en cuanto a potencial económico, a el esquema que mejor me corresponda, ¿no?
Entonces, ahí es donde uno puede decir, bueno, yo puedo hacer una película muy económica y como sé que no va a tener el nivel de calidad de un canal premium, puedo concentrarme en venderla en un canal básico, por ejemplo. Eso puede ser una decisión de negocio. O puedo presentarle mi proyecto a un canal o una plataforma de streaming premium para ver si ellos deciden tomarlo como un proyecto original de ellos. O puedo combinar este esquema de ventanas con territorios. Por ejemplo, sabemos que HBO Latino compra solamente para Estados Unidos y Netflix no está comprando solamente para Latinoamérica. Entonces ya ahí voy a enfocarme en conseguir esas dos ventas. Voy a hablar con HBO Latino para que compre los derechos de la película en Estados Unidos y hablo con Netflix para que compre los derechos para América Latina. O luego, como yo sé que HBO compra 2 años nada más, 24 meses, puedo decir, bueno, Netflix, detrás de HBO vas tú. O me voy directo a los canales de cable y les digo, dentro de 2 años te puedo entregar esta película. Estas son negociaciones que generalmente ya los distribuidores estamos haciendo. Quizás para un productor por su cuenta puede ser un poquito más complicado, pero es posible, se hacen. Ese tipo de situaciones se presentan constantemente y te permite garantizar no solamente una venta, sino que ya aquí estaríamos hablando de 2, 3 y posiblemente hasta 4 ventas. Lo cual, cuando uno empieza a sumar, uno puede decir, bueno, supongamos que esta me dio $100,000, la otra me dio 20,000 y la tercera me dio 50,000, son $170,000 que ya sé que van a entrar por mi película una vez esté lista, o si ya está lista, una vez la entregue, ya yo sé que tengo por lo menos esos $170,000 de retorno ahí asegurados, ¿no? Y ya después vienen otras ventanas que podemos aprovechar, como les comentaba, la de Transactional VOD, o más adelante la de Advertisement VOD, que es, obviamente no va a pagar nunca, por lo menos hasta ahora no lo está ocurriendo, quizás en un futuro pueda ocurrir, que nos esté pagando 3,000, 4,000, $5,000 al año, pero en este momento no está pasando. O sea, las películas que tenemos ya en esa ventana, que son dominicanas y tienen o venezolanas y tienen ciertas limitaciones también, están produciendo probablemente unos $1,000, $1,500 al año. Entonces ya por ahí tienen como una idea de por dónde pueden ir los números en cuanto a, obviamente, las ventas, ¿no? No doy números precisos ni exactos por una sencilla razón, porque cada proyecto es distinto, cada película es distinta. No se va a vender igual una película de arte, que en muchos casos ni siquiera es tomada en cuenta por algunos de estos clientes, cómo se va a vender una película comercial, por ejemplo. Una película comercial, nosotros por lo menos ya tenemos planes de venta que garantizan al menos 2 o 3 ventas. En el caso del cine de autor, suele ser un poquito más difícil, pero el cine de autor también tiene otros mecanismos por los cuales también logra levantar un poquito más de dinero, que eso, bueno, no era eso podemos tocarlo ya en un webinar futuro, ¿no? Y además no es precisamente nuestro fuerte. Entonces, viendo todo esto así un poquito por encima, nos damos cuenta de que sí, de que es necesario tener un plan de ventas que nos permita definir. Lo que les puedo asegurar de ese plan de venta es que va a cambiar. Porque esta industria cambia constantemente, ni remotamente. Incluso esto que les estoy contando no necesariamente es igual en este instante, que es lo que nos va a llevar a la segunda parte de este webinar, que es qué está pasando en este momento con el mercado audiovisual, dónde estamos parados. Exacto, porque para nadie es un secreto que, bueno, Theatrical está prácticamente parada a nivel mundial, aunque hace algunas semanas hubo reapertura de las salas en Francia, por ejemplo, y fue un rotundo éxito, ¿correcto, Marcelo? Pero, por Sí, lo menos... bueno, se están viendo casos, cada país es una situación distinta. Cada territorio presenta retos y oportunidades distintos. En efecto, Francia
se salió un poquito de la norma y por eso hizo noticia, porque en el primer fin de semana que abrieron los cines, que fue hace 2 semanas ya, creo, vendieron más de 500.000 entradas, lo cual para un país que, con alto consumo de cine, como Francia, en unas condiciones normales, no es gran cosa, pero eh, en esta situación en donde, por ejemplo, en los cines de Puerto Rico estaban registrando un 10% de tráfico, o sea, un 10% de lo normal, ¿no? Un día normal un cine metía o vendías 1.000 boletos, en este momento están vendiendo 100. Entonces, por ejemplo, ese es el caso de Puerto Rico. Bueno, Francia se salió un poquito de la norma y rompió esquemas en ese sentido, ¿no? Pero, como les decía, cada territorio es distinto. Por ejemplo, hoy tuvimos la noticia de que Puerto Rico va a volver a cerrar los cines. Tenemos la noticia de que Venezuela no tiene previsto abrir los cines aún. En Colombia está estimado abrir para el 1 de septiembre. Bueno, hay algunos sitios en Estados Unidos, pero ya por lo menos California mandó a cerrar Estados Unidos, cada estado de la Unión, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cuál puede ser la oportunidad que hay en este momento, ¿no? Sí se presentan dos situaciones, ya más o menos hemos adelantado una, creo que está en esta, ya va, vamos a ver si, no, ok. En esta lámina que tenemos acá, básicamente estamos viendo que en efecto, sin embargo, hay Te escuchamos un poco un cortado, Marcelo. elemento que, permíteme ver si puedo mejorar acá un poco la... ¿Ahora sí? Ahora te ¿Me escuchamos escuchan mejor. mejor? Sí. Ok, perfecto. Les decía que, bueno, que por ejemplo ahorita una situación que está ocurriendo con los cines que permanecen abiertos es que se están viendo obligados a trabajar con contenidos de catálogo, básicamente. Películas que se estrenaron en enero y quedaron en el aire, películas del año pasado o grandes clásicos del cine. Entonces, por ejemplo, la semana pasada, el fin de semana pasado, la película número 1 en Estados Unidos fue El Imperio Contraataca. Entonces, mucha gente dijo, bueno, estamos viviendo unos momentos bastante complejos y curiosos como para tener una película con 40 años de producida, el número 1 en la taquilla en Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Significa que los cines en este momento necesitan contenido. Y esto puede ser una oportunidad para aquellos productores que desean o que estén dispuestos a arriesgarse. Digo arriesgarse porque, como les comenté antes, la situación genera mucha incertidumbre y hay mucho temor. Incertidumbre en el sentido de que no sabemos por cuánto tiempo van a operar los cines, o no sabemos si los van a estar operando, o no sabemos si el día de mañana van a pedir que en vez de operar al 50 o al 40 o al 30%, lo van a llevar al 25 o al 20% de capacidad instalada. Entonces, es muy difícil establecer pautas de cómo se va a comportar una película en cartelera. Y luego está, por supuesto, el temor de la gente, un temor más que comprensible de que en estos momentos es bastante riesgoso encerrarse en un espacio cerrado con 50 personas más, de las cuales no sabes de dónde vienen y con quién estuvieron, y arriesgarse a agarrar la enfermedad en un momento como este, ¿no? Entonces, para un productor puede ser interesante, de todas maneras, asumir el riesgo porque una de las cosas que sí van a valorar los canales de televisión es el paso por el cine. Un canal de televisión valora, por ejemplo, Cine Latino lo hace, eh, valora mucho que las películas que estrenen en sus carteleras, en su plataforma,
hayan pasado por los cines, porque eso implica que hay un esfuerzo de mercadeo, de marketing, de promoción, que de alguna manera u otra da a conocer la película y por lo tanto impulsa a la película en la plataforma. Es decir, si yo sé que tal película existe, porque me enteré, vi una entrevista en Despierta América o en algún programa de televisión o un programa de radio, y esa película se hizo una campaña y me interesó la temática, y luego yo sé que está en pantalla o está en cine latino, inevitablemente voy a estar más interesado en verla que una película que no pasó por todo este proceso. Entonces, ese recall, ese awareness, como diríamos en el área de marketing, para los canales, para algunos canales, por ejemplo Amazon Prime, Cine Latino, HBO, tiene un valor, vale mucho. Netflix es el único que va a contracorriente y la verdad, cuando uno negocia con ellos, prácticamente prefieren que el contenido sea de ellos. Pero es, digamos, la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí les hablo de esa posibilidad, donde el cine puede ser más que una forma de obtener beneficios, puede ser una inversión en promoción, una inversión en mercadeo que les permite impulsar las ventas en la televisión. Entonces, es algo que pudiésemos tomar en cuenta a la hora de armar nuestro plan de venta, ¿no? ¿Qué está pasando en todo caso con las plataformas de streaming y con los canales de televisión? Obviamente tienen una escasez de contenido. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, por un lado, en este momento hay más personas en casa usando más plataformas de streaming, disfrutando más de los canales de televisión. El contenido se quema más rápidamente y es necesario reemplazarlo porque simplemente pierdes un público que decide irse a una plataforma que tiene contenidos. Entonces, en ese sentido, hay una necesidad de alimentar esas plataformas, pero también hay un elemento que debemos tomar en cuenta. La calidad sigue siendo la diferencia. Es decir, un canal premium como HBO no es que de pronto va a decidir y va a comprar una película artesanal hecha con las uñas de Colombia, porque bueno, porque tiene que llenar la parrilla de programación. La realidad es que eso no va a pasar, porque el canal no solamente tiene que cuidar que haya contenidos frescos en su parrilla de programación, sino también que ese contenido esté al nivel de lo que ellos ofrecen, porque esa es parte de su oferta o de su valor, ¿no? Como canal. Entonces, para ellos sería un error garrafal de repente empezar a pasar películas de los años 70 o tomar películas más chiquitas o menos hechas de forma más amateur, porque a la larga es un daño que le están haciendo a su propia marca. Entonces, no porque ellos requieran más contenido, van a comprar más contenido. Ellos simplemente van a estar más dispuestos a comprar, pero no van a comprar cualquier cosa, van a seguir manteniendo su esquema de lo que deseen y necesitan para sus plataformas. Pero eso hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Porque puede ser que tú digas, bueno, entonces como hay requerimientos de contenido, entonces vale la pena, no sé, aquella película que hice en el 2008 con una cámara de video HDB y que bueno, la fotografía la hice yo, no, la verdad es que no va a funcionar. Hay, obviamente, puede haber ventanas donde pueden estar interesados en una película de ese tipo, pero no van a ser canales premium, ni van a ser plataformas premium como Netflix o HBO o Amazon. Otro punto que hay que tomar en cuenta es que este año también, por casualidad, es un año en el que muchos están entrando en el negocio del streaming. Entonces, este fue el año en que HBO lanzó su HBO Max. Este fue el año en que NBC o NBC Universal lanzó su plataforma Peacock. Y obviamente eso
pone más presión en el mercado porque significa que ahora hay más jugadores en el mercado que están buscando contenido, no solamente latino, sino contenido en general, ¿no? Pero específicamente contenido latino. Entonces, también tenemos plataformas como Hulu o como Tubi o Pluto TV que comenzaron su expansión internacional, comenzaron por Latinoamérica y obviamente también requieren contenido. Pero, una vez más, la mayor demanda de contenido no garantiza ventas porque la calidad sigue siendo esencial. Entonces, no podemos bajar la guardia en ese sentido. Sí me hizo correr, sí me hizo correr la hora de lectura de guión por eso. Un elemento allí de mantener el nivel de calidad a lo que requiere las plataformas y los canales. Entonces, el otro punto, y este es aquí donde se complica el panorama futuro, es que en este momento nadie está produciendo. Obviamente todos los productores del mundo, todos los grandes estudios del mundo están parados, o por lo menos la mayoría. La cantidad de contenido que a lo mejor logre producirse va a ser muy pequeña, lo cual significa que vamos a tener una escasez de contenido. Esa escasez de contenido se va a empezar a sentir en cualquier momento. Ya de hecho, cuando uno lee, por ejemplo, los canales de televisión abierta en Estados Unidos, cuando anuncian sus parrillas de programación para el otoño, que es cuando comienza la temporada de estreno de series nuevas, bueno, tú ves que están tomando series de canales de cable de la misma corporación, o están comprando series de Canadá, o de Inglaterra, o del Reino Unido, o están tomando contenido que en algún momento a lo mejor no lo tenían previsto arrancar al momento, sino que lo tenían como guardado para después, entonces lo van a estrenar antes, o están tomando contenido de plataformas y lo están tomando como segunda ventana, cosa que en Estados Unidos era prácticamente impensable. Y obviamente eso de entrada nos anuncia que en unos meses va a empezar a haber una escasez de contenido y eso va a hacer que los costos de las licencias comiencen a subir. Entonces, aquí es donde ustedes como productores tienen que sacar a relucir ese ingenio y comenzar a explorar de qué manera podemos producir bajo estas condiciones, cómo podemos hacer para aprovechar esos contenidos que a lo mejor no se vendieron en su momento, cómo podemos aprovechar contenidos que sí se vendieron y que a lo mejor sus licencias ya están a punto de vencerse, que es lo que coloco aquí al final, donde por ejemplo si yo vendí una película hace 5 años a Cine Latino, lo más seguro es que me sienta a renegociar y eso significa un ingreso adicional, porque obviamente si quieren más años mi película, tienen que pagar por ello. Entonces va a ser una situación interesante en donde van a haber muchas oportunidades para aquellos productores que de alguna manera logren descifrar cómo trabajar bajo las condiciones en las cuales estamos, ¿no? Sea, por supuesto, garantizando la salud de sus equipos técnicos, buscar maneras de, yo diría, reflejar nuestra nueva normalidad. A mí me encantaría, bueno, obviamente que esa nueva normalidad que veamos reflejada en estas producciones no necesariamente pase por mostrarnos la pandemia como tal, sino que busquemos, o sea, conectemos con esos sentimientos que todos tenemos hoy, de soledad, de incertidumbre, de temor, y lo extrapolemos a aventuras o a situaciones o a historias fuera de la pandemia que de alguna manera conecten con las audiencias y igual que nos permitan abstraernos un poco de lo que estamos viendo. La realidad es que no sabemos cuándo va a terminar esto. Las proyecciones más optimistas suelen quedar en ridículo cada 2 meses. Hoy en día, pues, por ejemplo, acá en Colombia están hablando de posiblemente para diciembre o enero, que volvamos a una cierta normalidad previa a la pandemia. Pero bueno, ya habíamos escuchado eso, lo escuchamos en abril, lo escuchamos en mayo, lo escuchamos en junio. Lo más probable es que esto se extienda un poquito más, ¿no? Entonces, estos productores, ustedes, si logran descifrar esto,
Si logran contarnos historias que no necesariamente estén enmarcadas en la pandemia, pero pueden estarlo también, porque va a haber una necesidad de contar las historias que se están desarrollando en este momento en todo el mundo. Pero si logramos abstraer un poquito esos sentimientos y los aplicamos a distintos géneros, los aplicamos a distintas situaciones, distintas circunstancias, yo creo que este va a ser un momento interesante para el cine latino, porque vamos a poder desarrollar contenidos que van a tener un impacto muy importante en no solamente en los canales que van a estar interesados en este contenido, sino en las plataformas que van a estar deseosas de poder rellenar su programación con este contenido, sino también en nuestras audiencias, que al final es lo realmente más importante, pues que es logremos conectar con las audiencias. Entonces, no sé si podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas, Luis, o no sé cómo estamos de tiempo. No, estamos perfectos dentro de los tiempos. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que acabas de comentar, de alguna manera, el camino ante esta situación de coronavirus, de todos esos productores que ya tienen sus películas terminadas, es ofrecerlas a estas plataformas de streaming a través de un distribuidor que se encargue de hacer todo este tipo de negociaciones, ¿correcto? Y eso lo enlazo con una de las primeras preguntas que acaban de dejar por el chat, que es ¿cómo yo consigo que una distribuidora tome mi proyecto, mi película? ¿Debo buscarla? ¿Ella me busca a mí? ¿Cómo es el proceso? Bueno, la primera buena noticia es que justamente la intención de este webinar es que ustedes nos conozcan y ponernos a la orden, porque nosotros estamos interesados en servir de enlace entre los canales y ustedes, los productores, no solamente con los proyectos terminados, no solamente con películas que ya estén listas o estén a punto de estar listas, sino con aquellos proyectos que están desarrollando. Nosotros estamos, primero, bueno, no hablamos un poquito de quiénes somos, y quizás voy a aprovechar de darnos a conocer. Spanglish Movies es la principal distribuidora de películas del Caribe. Nosotros arrancamos hace 6 años especializados en contenido latinoamericano, pero nos enfocamos en el cine dominicano, que desde más o menos el 2008 viene experimentando un pequeño boom con producciones comerciales, comedias, películas cada vez más interesantes desde el punto de vista artístico, que han ido abriéndose paso no solamente en sus mercados naturales, sino también en mercados de otras latitudes. Entonces, tenemos incluso una película, tuvimos en algún momento una película que ganó el premio a película en Raindance, en Londres. Y de Dominicana salió una película que terminó ganando en Rebecca y otra película que terminó ganando en Sundance. Entonces, esto nos ha permitido armar una estructura que nos ha conectado con los principales clientes interesados en contenido latino. De hecho, somos uno de los principales proveedores de plataformas de streaming como Pluto TV para toda Latinoamérica y todo el contenido que manejan para las comunidades latinas en Estados Unidos. Y en parte un poco lo que queremos en este webinar es que productores de otras latitudes comiencen a vernos como una opción de distribución para llevar sus historias, sus películas a públicos de todo el mundo, pues. Bueno, aquí nos hemos enfocado un poco en los clientes de Latinoamérica y Estados Unidos, pero también tenemos clientes en Asia, en Europa, incluso otras regiones, ¿no? Entonces, el primer paso, bueno, obviamente nos ponemos a la orden. También quería contarles, estamos desarrollando proyectos, una de las cosas que queremos hacer y estamos ya arrancando, estamos montando una incubadora de proyectos que nos va a permitir tomar proyectos que estén en papel, incluso una sinopsis, y juntarnos con el productor, comenzar a trabajar en función de cómo convertir esos proyectos en, en algo que sea de interés para las plataformas de streaming y crear lo que llamamos un paquete que nos permita vender el proyecto en papel a estas plataformas, a estos canales de televisión, de manera de que ellos pasen a ser como una especie de productor ejecutivo o simplemente te den
una garantía o algún tipo de carta de intención de compra que te permita levantar un financiamiento mucho más rápido, ¿no? También estamos entrando en el negocio de los remakes, estamos tratando de crear un mercado que nos va a permitir ofrecer aquellos proyectos que de repente ya pasaron, ya fueron vendidos y tuvieron un éxito o algún tipo de desempeño en sus mercados naturales, y poder ofrecérselos a otros productores o a otras plataformas de streaming interesadas en contenidos. Porque bueno, una de las cosas que no comentamos aquí en esta charla es que, por supuesto, estos canales de televisión, estas plataformas de streaming, saben que se están enfrentando a una escasez de contenido, pero están también interesadas en producir contenidos. Entonces, una manera pudiera ser tomar una película o un guión de algún productor en México y adaptarlo a Estados Unidos, o adaptarlo a Colombia, o adaptarlo a Dominicana, y hacer una remake, o hacer una adaptación, o hacer una versión de esa propiedad intelectual. Y nosotros estamos también ofreciendo ese servicio de intermediación donde nosotros hacemos el proceso de representar al productor, al dueño de los derechos de autor, ante estas plataformas o estos productores que están buscando contenidos para producir, ¿no? Entonces, bueno, acá tienen mis datos, estoy a la orden, por supuesto. Por supuesto, hay otras maneras de conseguir distribución. Pues existen mercados que crean, por ejemplo, Cancún o Guadalajara, tienen apartados donde nos permiten a nosotros distribuidores conocer productores, también pues, a través de otros festivales que suelen ser visitados por canales o por distribuidores internacionales, como pueden ser los festivales de Cannes o de Toronto o Venecia, que suelen ser festivales que logran convocar a muchos distribuidores en una ventana. Claro, obviamente es muy difícil entrar a Berlín o entrar a Cannes o entrar a Venecia, pero son el tipo de festivales que realmente cuando tú vas allí vas a conocer muchos distribuidores, porque están ahí, estamos ahí buscando contenido. Entonces, bueno, no sé si Sí, hay podemos otras pasar a otra. preguntas. Ujú. ¿Cómo colocas tu contenido en aerolíneas? Pregunta Elisabela. Mira, a través de un distribuidor también, obviamente hay distribuidores especializados que cubren ese tipo de mercados. Son mercados un poquito complicados porque no cualquier película puede estar en la programación de un avión. Por supuesto, ellos tienen una gran, enorme cantidad de limitaciones. Bueno, partamos por el hecho de que nunca vas a ver en un avión una película de un accidente aéreo, pero va mucho más allá. También escenas de sexo, películas con contenido o lenguaje muy, muy adultos, no los vas a ver en los aviones, ¿no? Entonces, si es una película que pudiera ser familiar, o puede ser de aventura, o pudiera ser un drama que no entra en temas, a veces incluso también ponen trabas a temas tabú o temas delicados, como situaciones de género, o de sexualidad, o de identidad de género, de identidad sexual, quiero decir, ellos pueden poner algún tipo de trabas. Entonces, si es una película que cumpla con esos, que pase todo ese tipo de condiciones, sí, por supuesto, el distribuidor va a estar en capacidad de ofrecerla a aerolíneas, por ejemplo, o en cruceros, o en cárceles. Lo que sí digo es, bueno, suelen ser contratos muy cortos, de 1 o 2 meses, con pagos muy pequeños. Creo que el único pago que recuerdo, sí, ahorita de una licencia, estuvo por el orden de los $3,000, ¿no? No es que nadie se va a hacer millonario porque American Airlines le compró la película para ponerla en sus aviones, pero es una ventana también que existe y que se ha abierto el cine latino. Nosotros hemos vendido películas no a aerolíneas directamente, sino a empresas que gestionan el contenido para las aerolíneas, y que muchas veces está en capacidad de colocar tu contenido no en una sola, sino en varias aerolíneas, y combinarlo de distintas maneras para que, bueno, obviamente el contenido tenga valor, ¿no? Y pueda sacársele provecho. Ok.
Marcelo, ¿podrías repetir las películas que entraron en los festivales, por favor? Acá Genaro Limón nos está preguntando. A Sundance, Tribeca. Bueno, son 3 películas dominicanas. La película que entró a Raindance se llama Melocotones. Es una pequeña película de... Está súper interesante porque es una película de ciencia ficción hecha en República Dominicana, con un concepto bien sencillo de viaje en el tiempo y paradojas temporales. Pero bueno, fue una película que tuvo su impacto y ganó en Sundance, ganó mejor película hace ya 3 años, creo, si mal no recuerdo. La película que estuvo en Tribeca, dominicana, se llama, wow, se me fue ahorita el nombre, déjenme ver si me acuerdo. Y la película que estuvo en Sundance se llama Carpinteros, que es una película dramática sobre unos prisioneros en una cárcel dominicana que consiguen una manera de comunicarse usando el toque así tipo Morse a través de las paredes de la... Entonces, es una película que va un poquito más hacia el lado de arte, ¿no? Pero parece Genial. ser, yo no, lamentablemente no la he visto, pero parece ser que es una muy buena película. Perdonen que ahorita no recuerdo el nombre de la película que ganó en Tribeca. Nosotros estuvimos negociándola un tiempo, pero al final no... eh, creo que se llama Zambao, creo que es el nombre. No recuerdo ahorita. Por ahí en el chat a lo mejor alguno de nuestros compañeros se acuerda y lo puede colocar. Hay otra pregunta de Hans Calderón. Él pregunta, ¿sabes a qué mercado o nivel puede ingresar tu película? ¿De qué depende? Obviamente la calidad es un requerimiento, pero además de eso, ¿cómo sabes a dónde puedes apuntar con tu película? Yo siento que acá la responsabilidad del distribuidor es vital, ya que él puede generar la estrategia de ventas y apuntar hacia dónde debería ir la película dependiendo de la misma, ¿correcto? Totalmente, totalmente. O sea, como productor es posible hacerlo uno mismo, no los vamos a mentir, pero solamente un distribuidor te puede manejar todas las opciones y colocarlas sobre la mesa. Porque realmente ese es el trabajo del distribuidor. El proceso en el cual el distribuidor debe entrar, incluso por encima de un agente de ventas, es tratar de ver cómo lo que nosotros llamamos copar las ventanas. Es decir, cómo trato de que la película que estoy representando esté presente en todas las ventanas posibles. Que no se quede una simple venta, bueno, la vendí a HBO y ya vendí, saqué un dinero y hasta ahí llegué, ¿no? Sino que pueda tomar la película y decir, bueno, mi ventana premium va para tal canal o tal plataforma, mi ventana de televisión abierta va para tal canal, en mi ventana de televisión por cable, y ir copando todos los espacios, que es lo vital, ¿no? Porque de esa manera podemos garantizarle al productor que vamos a tratar de llegarle o de generarle la menor cantidad de retorno de inversión posible. Porque realmente uno como productor al final, bueno, conoce 2, 3 personas, puede ser que te ayude, puede ser que no. O sea, hay una serie de factores que generan incertidumbres que no te van a garantizar lo que un buen distribuidor debería garantizarte. Ok. Acá hay dos preguntas puntuales. ¿Spanglish Movie da adelanto de distribución? Es la primera. Y la segunda, ¿Spanglish compra películas terminadas? Nosotros no compramos películas, ni damos adelanto de distribución. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es básicamente, vamos a tratar de cerrar todas las negociaciones posibles y vamos a tratar de compartir un poco el riesgo con el productor. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de no dar adelantos de distribución, pero sí tratar de cerrar las ventas lo más temprano posible. De hecho, ya nosotros estamos cerrando ventas con películas dominicanas, por lo menos incluso que están en postproducción, que no están terminadas. Entonces eso nos permite garantizarle al productor, bueno, mira, va a haber una entrada de dinero que va a entrar, obviamente, cuando
el canal no va a pagar tampoco por adelantado, pero ya tú por lo menos puedes decir, ah, ok, ya yo sé que este dinero está allí, solamente que tengo que llegar al punto en el cual pueda entregarlo, pues, entregar la película y por lo tanto recibir a cambio el dinero que me corresponde. Ok. Perdón. Acá hay vamos a hacer esta última pregunta y pasamos a la ronda donde las personas presentes pueden hacer directamente sus preguntas. Pueden utilizar la manito levantada de Zoom para así hacer el listado y enumerarlos. La última pregunta sería, ¿cuáles son los elementos que debe tener una película latina para que sea considerada en Netflix o en HBO? ¿Algún músico famoso o simplemente pudiera ser una película de una buena historia y una buena calidad de producción? ¿Cuáles crees que son, en tu experiencia, cuáles son esos elementos determinantes que pueden o no cerrar la venta? Bueno, el músico famoso ayuda mucho. Inevitablemente. Sí, no, la verdad es que es muy difícil, a esta pregunta nos la hacen mucho, bueno, ¿cuál género quieren los canales? ¿Qué películas? ¿Qué exactamente están buscando? Ellos están abiertos a todo tipo de proyectos. Quizás lo único que tienen en común son dos elementos. Primero, un elemento de calidad técnica y narrativa que esté acorde a lo que ellos necesitan, ¿no? Más allá de las opiniones personales que todos podamos tener del contenido de Netflix, la realidad es que todos tienen más o menos un nivel mínimo de calidad y tienen como una estructura muy clara que es la que ellos esperan de los productos que quieren comprar, ¿no? Okay. En el caso, el otro punto, que es quizás importante y que es el que tenemos todos, me refiero a distribuidores, productores latinoamericanos, que trabajar es que es vital un Star System. Un Star System significa un conjunto de actores, principalmente, actores y actrices, que sean ganchos para las producciones. Obviamente puedo poner ejemplos como García Bernal o Ricardo Darín o Edgar Ramírez o, bueno, Sofía Vergara, que son actores, actrices que cada uno, primero, de alguna manera u otra, ha tratado de mantenerse relativamente fiel a sus orígenes y ha tratado de generar proyectos en sus países de origen. Y también, de alguna manera, tienen el recall, el reconocimiento tan grande que ningún canal de televisión se negaría a tener una película con alguno de ellos, ¿no? Especialmente en este conjunto de canal o de cliente o de plataforma que estamos tocando, que son muy reducidos, que además dependen de un pequeño lote también muy reducido de actores reconocidos que ellos sienten que enganchan a la audiencia. Ahora, muy importante, tener un actor reconocido es necesario, pero no es suficiente. Ni tampoco es una limitante, ¿no? Si no tienes actores reconocidos, no es un problema tampoco. Simplemente que obviamente tu película cae un poquitico más en el perfil y probablemente va a tener un ingreso económico más pequeño que el que puede tener una película con García Bernal o con William Levy o con cualquiera de los actores súper famosos, ¿no? Decía que tener un actor famoso no es suficiente, y eso lo estamos viendo. El Star System te permite generar el ruido suficiente para atraer personas, pero solamente tu historia te va a permitir que esas personas terminen viendo la película. Y bueno, podemos ver a Hollywood con miles de ejemplos, películas donde se enfocaron, para mí un ejemplo clásico es Passengers. Passenger en el papel, Pasajeros, esta película de Chris Pratt, Protagoniza y Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, exactamente. En el papel era la película perfecta. Teníamos al actor que venía de hacer Jurassic World, al actor que venía de hacer Guardianes de la Galaxia, tenías a una actriz que tiene 2 Oscars, tenías una actriz que salía en todas las revistas, que todo el mundo quería ser como ella, y la película hizo $100 millones. Escasamente logró alcanzar el presupuesto que tuvo.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que no fue suficiente Chris Pratt, no fue suficiente Jennifer Lawrence. Era necesaria una historia que realmente captara la atención de la gente. Entonces, para mí ese es el ejemplo clásico, pero es vital que trabajemos en función de crear ese Star System, que trabajemos en apoyar a esos actores que comienzan a tener un conjunto de seguidores, en que de repente a lo mejor nos tocará quizás tomar talentos que no habíamos pensado, simplemente porque, bueno, tienen capacidad de arrastre. Por ahí he visto casos de productores que le han apostado a influencers de Instagram o de YouTube y realmente les ha ido bien desde el punto de vista comercial. Entonces, claro, tuvieron el tino bueno, ponerse a trabajar de cerca con estos talentos que no son tan seguros desde el punto de vista de calidad actoral, pero bueno, para nosotros sí fue un caso. Voy a un ejemplo propio de nuestra distribuidora, el caso de la película Que León, que fue el debut en pantalla grande del reggaetonero Ozuna. Ozuna. Y esa es una película, bueno, donde obviamente tenías un personaje muy seguido, con muy poca capacidad actoral, pero lograron subsanar sus limitaciones y la película creo que superó los 5 millones de dólares en ganancia, ¿no? En ingresos realmente, ¿no? Entonces, digamos que ese es como el ejemplo perfecto de qué puedes hacer con una película o con un personaje, mejor dicho, que te atraiga público, ¿no? Bueno, la película era una comedia romántica, obviamente muy bien escrita, y eso les permitió alcanzar esos números, porque como les decía al principio, el actor por sí mismo te trae público, pero no necesariamente va a vender los tickets. Es un gancho que te permite generar ruido, pero la historia es la que realmente te va a vender los tickets. Ok, perfecto. Ya tenemos a dos personas que quieren hacer Sí, preguntas. La primera es Hans Calderón. Bueno, buenas noches, Hans. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Dónde estás conectado? Hola, gracias por este espacio nuevamente. Soy Hans Calderón de Guatemala, mucho gusto. Yo en el 2017 escribí bueno, es que ustedes están muy acostumbrados, me imagino, a oír de todo, pero mi película yo escribí, yo dirigí, produje, codirigí, realmente actué, entonces es una película que hecha con poco presupuesto, ¿verdad? Está en proceso en el proceso final de postproducción. Tiene un corte relativamente decente, pero obviamente uno no puede pretender que con un proyecto de muy bajo presupuesto pueda llegar a alguna, bueno, se oye de todo, ¿verdad? Pero en general hay que ser un poco realistas y saber de que depende mucho de la calidad de producción que haces. Obviamente nosotros tratamos de cuidar mucho el aspecto estético y todo, pero no es lo mismo tener 5 millones de dólares que tener que es 50,000 quetzales, pues, o sea, es obvio, es obvio, aunque querrás, no puedes llegar a esa calidad estética, ¿verdad? Entonces, pues, una de mis dudas es eso. Yo estoy en el proceso final, tengo un corte relativamente decente, pero obviamente todavía falta color, falta post de audio, falta un score específico, ya están trabajándolo, ¿verdad? Ya están trabajando en México el score, el color ya empezamos a tocarlo un poco, pero eso es suficiente para que empezar como algún tipo de negociación, porque como tú lo dijiste muy bien, Marcelo, normalmente los productores que empezamos, que no tenemos como una escuela tan bien armada, queremos hacer la película y entendés que el 50% de una película es hacerla y el otro 50% es saberla vender, ¿verdad? Pero normalmente los productores no sabemos eso. Queremos salir de nuestra película, pero ya cuando la tenemos decimos, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué hacemos? Entonces, es suficiente con un corte relativamente decente donde ya hay una historia contada, que se empiece a trabajar como algún tipo de acercamiento con distribuidores, o es necesario tener un corte ya final. Por ejemplo, hablando específicamente de Spanglish, Spanglish Movies,
¿realmente ustedes ya necesitan un trabajo terminado? ¿O No. pueden apoyarnos también en el Sí, proceso claro. A ver, gracias, Hans, por la pregunta. La primera parte me parece súper importante, ¿no? Porque creo que durante la charla hemos dado a entender que si no tienes una película con el chivo, lo ves que haciéndote la fotografía, no vas para ningún lado. Y no es así. Básicamente, sí, para toda película hay mercados. Lo que tenemos que tener claro es que una película hecha un poquito más artesanal le va a costar un poco más entrar en ciertos escenarios, ¿no? En ciertos canales. Entonces, es vital que sí, nosotros podemos entrar desde ya, ver la película y hacerte recomendaciones sobre lo que puedes y lo que quizás no puedas hacer. Sin ver la película, por supuesto, yo te diría, mira, muy probablemente podamos, siendo de Guatemala, sí se puede cerrar una negociación con Estados Unidos. Hay interés en películas de Guatemala. Trataríamos de ver si es posible, en medio de estos escenarios de COVID, tratar de conseguir un estreno en cines, al menos en el país. Sería interesante. Si no, bueno, obviamente nos enfocaríamos en televisión y claro, hay que estar consciente de que esos números van a ser más chiquitos que con una película como la que les comentaba de Que León, ¿no? Pero sí hay mercado, sí hay mercado. Ahora, a veces ocurren sorpresas, a veces, y nos ha pasado, tomamos películas hechas así, como hiciste la tuya, y resulta que, bueno, por alguna razón la historia conectó o llena una necesidad de programación de un canal y termina vendiéndose por $60,000, $70,000, $20,000 o $30,000, que es mucho más de lo que en el momento nos imaginábamos que íbamos a obtener. Entonces, la única manera de determinar eso es, bueno, salir al mercado, enseñar la película, así no está terminada, y decir, bueno, esto va a mejorar aquí, esto no va a ser así, sino que tiene otras características, y empezar a ver qué nos dicen los canales, las plataformas, ver cuál es la respuesta de ellos. Pero sí se puede, claro que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Hans. Por favor, Milko, si puedes bloquear tu micrófono. Gracias. La siguiente pregunta le toca a Guillermo Rocha. Buenas noches, ¿desde dónde nos estás viendo? Buenas noches, estoy desde la Ciudad de México y les platico, bueno, yo tenía dos preguntas y ya ahorita una como que la quería reestructurar porque dije ya me van a salir tres, ¿no? Nosotros empezamos a producir una película desde el 2015. En realidad X y Z se fue posponiendo y ahorita estamos justo en el proceso de, pues, de terminar todo, ¿no? De terminar, bueno, hay que hacer lo que es el diseño sonoro, el score, todas esas cosas faltan, ¿no? Bueno, pero aquí mis preguntas son, todo este rollo viene por ejemplo, de aquí de un instituto importante de cultura de México, fuimos seleccionados por un teaser para un taller de distribución con una distribuidora que se llama Latido Films. Esto viene a colación en el sentido de que tú, Marcelo, decías al principio que, bueno, que quizás era difícil si tienes un producto mexicano o un producto argentino, venderlo a España. Creo yo, digo, aquí nosotros tenemos dos actores españoles. También ahorita, por eso se surgió esto que digo de la tercera pregunta. Ahorita que hablaste del Star System, pues sinceramente nuestros actores no son Gael García, no son Ricardo Darín, no es no sé, ni siquiera una Ana Claudia Talancón que ha hecho películas aquí importantes en México, ¿no? Entonces, pero yo sí sentí que, por ejemplo, cuando nos escogieron en esa distribuidora, porque mandamos los trailers, mandamos uno con un actor que se llama Daniel Villar. Entonces, él no es muy famoso quizás, pero, o sea, en España, yo creo esta señora, les digo que son españoles, lo conocía y entonces seleccionó nuestra película para trabajarla. Ya saben lo que involucraba el taller, un pitching, X y Z. Bueno, esa sería un poco la primera pregunta que les digo que lleva otras ahí como que implicadas según yo. Y bueno, y la segunda pregunta que me surgió mucho cuando me pareció muy interesante el taller y la verdad es que no me decepcionó, estuvo increíble, es referente
¿A qué nos recomendarían? Con toda esta época, el COVID, y que no se va a quitar pronto, quizás se quite a mediados del año que entra o en el primer semestre del año que entra, ¿qué convendría más? Nosotros tendríamos el producto terminado a finales de este año, a principios del próximo. Primero tratarlo de meter a festivales y que a lo mejor de ahí lo jala una distribuidora, o quizás, no sé, como tú decías, nosotros como productores, bueno, el director y yo que soy el productor principal, este, mm, tratar de meterlo a Netflix o alguna plataforma. Aquí, incluso aquí en México, les platico por si no tuvieran ustedes el conocimiento de esta plataforma, hay una que se llama Film in Latino. Por ejemplo, creo que digo, o sea, pues no es para cine de toda Latinoamérica, pero yo creo que también le dan una prioridad o un espacio importante al cine mexicano. También otra cosa que es importante ahorita y me pareció hasta muy interesante el próximo webinar que proponías, porque nuestra película, o bueno, sentimos que no es una película comercial, no es la película de Ozuna que decían hace rato, que León, pero tampoco es una película así súper de arte, o sea, no es no sé, no es algo de Kieslowski o de Tarkovsky, ¿no? Entonces es algo intermedio. Muchas gracias. Vale, Guillermo, muchísimas gracias. Una pregunta, perdón. Eh, Te escuché decir algo sobre Latido Films. ¿Ustedes tienen un acuerdo de distribución con Latido Films? No, no tenemos ningún acuerdo. Lo que te comentaba en todo este rollo, perdón por no ser claro, es Ujú. que ellos dieron un taller en conjunto con el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de aquí de Ah, ok, ok, México. ok. Y entonces, pues, conocimos bueno, es Aura, Saura es el mero mero, pero Ujú. me parece que Ruth, que es una actriz, entonces digo, no recuerdo ahorita el nombre. Entonces tuvimos, de hecho, también pláticas con ella, que ella es española. Me parece que es la esposa de Carlos Saura. Entonces, bueno, no de Carlos, sino del hijo, de Antonio Saura. Ok, sí. Ok, bueno, con relación al caso España, eh, la verdad es que nosotros no hemos tenido buenas experiencias con España, pero no sé hasta qué punto decirte si es por el contenido, el origen del contenido, o es una cuestión de que, bueno, no hemos dado con la manera correcta de entrar en España. Lo que hemos visto es que en España suelen funcionar muy bien las películas argentinas. Y bueno, de hecho Ricardo Darín es prácticamente una superestrella en España. Entonces, tendríamos que probar. O sea, aquí hay muchas cosas, todos estamos aprendiendo, este es un proceso muy largo, lleno de muchas variables, y a veces vale la pena probar, ¿no? Nosotros hemos trabajado en España a través de un aliado nuestro, un distribuidor local, que nos ha apoyado con estrenos en cines allá en España, y la verdad es que los resultados no han sido satisfactorios, ¿no? Nosotros ahorita estamos haciendo unas pruebas también para acercarnos a plataformas de streaming en España a través de este distribuidor, y eso nos va a permitir tener como una respuesta un poco más clara de cuál es el interés en España hacia películas, en este caso dominicanas, ecuatorianas y venezolanas. Se le presentó un catálogo donde pudiésemos decir, vamos a ver qué pasa con una película de Venezuela, vamos a ver qué pasa con una película ecuatoriana, donde tenemos comunidades muy grandes de ambas nacionalidades en España, y vamos a ver qué pasa con las películas dominicanas, que de las tres son las más comerciales, ¿no? Las que tienen éxito, son éxitos más probados en el Caribe por lo menos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. De hecho, dentro de esa alianza está Filming, que es la sucursal, o mejor dicho, la matriz de Filming Latino. Filming, nosotros nos reunimos una vez con ellos están enfocados en cine mexicano. El tema con Filming es, un poco hablando de lo que trató el webinar en general, Filming termina prelándote un poco el acceso a Netflix, pantalla y otras plataformas, ¿no? Y no tengo claro que el pago esté acorde con esa situación. Entonces yo te recomendaría, y esto, bueno, nos ponemos a la orden, lo podemos hacer nosotros, la primera parada tiene que ser Netflix, que además Netflix está muy interesado en contenido mexicano.
Entonces, por ahí vale la pena que toquemos la puerta a ver qué nos dicen, pues. Luego, con lo de los actores españoles, igual, yo me iría a mis aliados en España y les preguntaría, a ver, mira, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer con esta película? Porque recuerden un poco lo que les decía, o sea, el hecho de que tengas a un actor no necesariamente implica que vas a llenar el cine. Va a depender también un poco de la historia. Y en este caso también ahí se te mete el tema cultural, el tema del acento. Entonces, habría que analizar muy bien hasta qué punto un español va a estar interesado en ver una película con actores españoles, pero ambientada y hablada al estilo mexicano, pues con acento mexicano. Ok. Entonces, en ese sentido hay que estudiarlo, realmente hay que estudiarlo. O sea, esos son los casos en los cuales el distribuidor realmente se sienta a trabajar. Ok, con esta pregunta vamos cerrando. Iria Gómez, ¿qué tal Iria? Coméntanos desde dónde están conectados. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estamos desde también de la Ciudad de México. Bueno, yo tengo también un par de preguntas. La primera, nada más para poner en contexto, nosotros ya tenemos la película terminada, tuvimos una buena pasada por festivales, ganamos en Guanajuato, estuvimos en Morelia y en algunos festivales internacionales, y justo íbamos a estrenar en la Cineteca y en un circuito como más cultural, un poco como lo hizo Roma, el 27 de marzo, pero pues nos cayó la pandemia a una semana de estrenar. Lo cual, bueno, pues agradezco al final porque hubiera sido muy, muy decepcionante haber hecho todo el esfuerzo para estrenar y a la semana tener que salir después de lo que eso significa. Pero mi pregunta concreta es, ustedes al hacer de distribuidora, me gustaría saber cuál es el porcentaje que ustedes piden de las ventas de las películas y en su plan, en el plan que hacen, más o menos cómo lo diseñan, cuánto tiempo piensan para mover una película y poder empezar a tener algún resultado de venta. Bueno, ya te voy a dar el pitch de adquisiciones. No, bueno, básicamente lo primero que pues, solemos decirle a los productores es que nosotros hacemos énfasis en tratar de apoyar al productor lo máximo que podemos. Lamentablemente no estamos en capacidad de dar adelantos ni mínimos garantizados, pero lo que tratamos de hacer es, en primer lugar, financiar todos los gastos de distribución. Esto implica que, por ejemplo, una de las cosas que no ha salido en esta charla, pero una de las cosas que estamos haciendo es que nosotros estamos estrenando películas en cines en Estados Unidos, o estábamos previo a la pandemia, y eso nos permitía a nosotros apoyarlos en una de las cosas más complejas y ambiciosas que puede tener en mente un productor, que es que su película se vea en el principal mercado mundial de películas que hay, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho un trabajo de crear redes que nos permiten promocionar las películas de manera muy eficiente. Esto, por supuesto, lo hemos probado una otra vez con películas dominicanas y puertorriqueñas y enfocadas específicamente en donde se encuentran estas comunidades. Y bueno, hemos tenido muy buenos resultados. Y por supuesto se puede imaginar que el lanzamiento de una película en cines en Estados Unidos es muy costoso. Entonces, esos gastos de distribución los estamos financiando nosotros y luego, por supuesto, los recuperamos una vez obtenemos el film rental de los exhibidores en Estados Unidos o las ventas a licencias de los canales y las plataformas en el mundo, ¿no? Luego que descontamos los gastos de distribución, que por supuesto la distribución en televisión y en plataformas de internet también genera algunos tipos de gastos, pero son gastos muy específicos y muy puntuales. Y lo más importante aún, están prenegociados. O sea, ustedes cuando firman contrato con nosotros, nosotros les entregamos una lista de cuáles son esos posibles gastos que se pueden generar una vez hayamos cerrado la venta. Y una vez que hayamos descontado esos gastos, nosotros cobramos un 30% de los ingresos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema. Ahora, eh,
uno oí una preguntita que quedó en el aire, que era el tema de los festivales. En condiciones normales yo le diría, bueno, solamente hay 5 festivales o 7 festivales en el mundo que realmente pueden ser una buena oportunidad para el productor para vender su película o para conseguir un distribuidor, incluso distribuidores de la talla de los grandes estudios, ¿no? Esos 7 festivales son, bueno, Cannes, Berlín, Venecia, en Estados Unidos Sundance, Telluride, Tribeca, South by Southwest, Toronto. Esos básicamente son. De ahí para abajo existen miles de festivales, pero no todos te garantizan ningún tipo de acuerdo de distribución o por lo menos contactos con distribuidores. Por allí Guadalajara tiene algunas cositas, un mini mercado, pero la verdad es que, bueno, yo estuve allí un año y no vi mucho movimiento. Este, eh, a veces, bueno, está Ventana Sur, por supuesto, pero Ventana Sur no es un festival, es un mercado como tal. Y allí el tema es que en los mercados, como Ventana Sur, como el mercado que se hace en Cannes, que se llama MIPCOM, o el mercado que se hace en Miami, que se llama NATPE, son mercados donde van cientos de vendedores, cientos de compradores, y el tiempo es muy corto. Entonces tú terminas compitiendo por la atención de los compradores con distribuidores como nosotros y con distribuidores muchísimo más grandes que nosotros. Y por supuesto, muchas veces sales perdiendo. Entonces estos mercados a veces tienen también dinámicas donde justamente la idea es que los productores y los distribuidores o los canales y las plataformas se encuentren. Pero bueno, obviamente son de cupo muy limitado, suelen invitar 10, 12 productores, son jornadas de pitching, en donde literalmente te sientan enfrente de cada uno de estos compradores y tienen 1 o 2 minutos para presentar tu proyecto. Entonces terminan siendo muy estresantes, pocas veces son del todo satisfactorios, porque bueno, porque el comprador no está pensando necesariamente en contenido latino, sin embargo, decide participar porque, bueno, le parece interesante. Y lo que sí es que son muy buenos para conocer gente, eso sí, conoces a todo el mundo en esos mercados, pero al final no suelen ser tan productivos como de repente enfocarte en conseguir un distribuidor, ¿no? O bueno, si tienes la posibilidad de conseguir los contactos directamente y acercarte directamente a los posibles clientes, ¿no? Entonces, Perdón. digamos que esos son los pros. Y con ustedes hacen contrato de exclusividad, ¿y a cuántos años sería? Ah, importantísimo, menos mal. Esa era la otra parte de la pregunta que sabía que se me estaba escapando. Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es que firmamos un contrato que es de 2 años, donde la exclusividad puede ser máximo 1 año. Y estamos buscando que le demos respuesta a los productores en no más de 90 a 120 días. Ahorita está tomándose un poquito más de tiempo porque, bueno, las plataformas y los canales están trabajando a media máquina y hay 50.000 cosas andando y entonces toma un poquito más. Pero estamos tratando de que ya a 90, a 120 días ya tú tengas claro cuál va a ser tu panorama, ¿no? ¿Quién te va a comprar la película? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, el tema de la exclusividad lo estamos haciendo porque si algo nos enseñó la experiencia es que no necesariamente un distribuidor a veces logra cerrar la negociación. Esto tiene una explicación muy sencilla. Para cine latino, por ejemplo, es vital mantener un ecosistema de distribuidores a su alrededor que les provean de películas. Y mientras más para ellos, mejor, porque les permite negociar de una manera u otra en más igualdad de condiciones. No quedan tan atados a un distribuidor. Entonces, ha ocurrido que un canal puede decir, bueno, Spanglish me está presentando 10 películas, hay 5 que me interesan, pero les voy a comprar 4. Entonces la quinta se queda en el aire. En esos casos,
nosotros tenemos esta cláusula donde tú puedes romper, digamos, entre comillas, la exclusividad y le presentamos la película a través de otro distribuidor. Entonces, nos ha sucedido ya que ese segundo distribuidor cierra la negociación. ¿Por qué? Porque, bueno, porque, como le decía, Cine Latino dice, bueno, le compro 4 a Spanglish y le compro 4 a este otro distribuidor. Entonces, de alguna manera los mantengo los dos contentos. Pero, claro, eso al finalizar termina afectando un poco al productor. Entonces, con esta cláusula rompemos un poquito ese esquema y logramos que el productor llegue a donde tiene que llegar con su película, ¿no? No se quede en el aire simplemente por una cuestión de política entre el distribuidor y canales de comercialización. Entonces, sí, nosotros estamos manejando cláusulas de exclusividades más cortas que lo que dura el contrato, y los contratos los estamos haciendo cortos precisamente para darle la posibilidad al productor de tener vías alternas para llegar a donde tiene que llegar con la película. En la mayoría de los casos no hace falta. O sea, últimamente, bueno, con todo este tema de la pandemia, más bien yo creo que están deseosos de comprar todo el contenido que puedan y no están en ese tema político, ¿no? Pero sí tenemos una posibilidad donde ustedes pueden probarnos, sirve para eso también, y si no les damos respuesta o no se consideran satisfechos, esto les sirve de alguna forma como una vía de escape para buscar condiciones distintas. Por ejemplo, si consigues, digamos que ventas, pero pequeñas, ¿qué pasa en ese caso o sea, no con el adelanto, sino con los gastos de distribución? Por ejemplo, que la venden en 10,000 y si me cuesta 10,000, entonces se vende, pero ya no ganamos nosotros nada. No, ¿Cómo, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque los gastos de distribución cuando nosotros hacemos el plan, obviamente los gastos de distribución primero están preacordados contigo y son más que todos para cubrir eventos muy puntuales que muchas veces eh, son parte de la misma operación de venta. Por ejemplo, dos gastos típicos que se pueden presentar son, nosotros cuando le vendemos una película a HBO, todos los productores, todo el que le vende una película a HBO, tiene que pagar un seguro de errors and omissions. Ese seguro es básicamente una póliza que cubre los gastos legales o relacionados a posibles demandas por derechos de autor o por licencias que pueda tener la película al ser transmitida por HBO en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, es como una cobertura que se da a HBO de que va a haber alguien que va a cubrir esos posibles gastos en caso de que se generen, si, por ejemplo, surge un inconveniente de ese tipo durante la transmisión. Entonces, ese seguro, bajo las especificaciones de HBO, tiene un costo de más de $5,000. Entonces, ese es uno de los gastos que te vas a presentar. El otro gasto que se te puede presentar es que obviamente nosotros tenemos que hacer un quality control de la película antes de enviársela al canal. Esto lo hacemos con miras a que nuestro equipo pueda detectar problemas y no tener que pasar por la situación difícil de que, bueno, la película llegó al canal, llegó con problemas, el canal le devolvió, nosotros tenemos que pedírselo a ustedes y una y otra vez estamos en un ping-pong donde, por supuesto, lo único que hacemos es agotar la paciencia al equipo de programación y adquisiciones del canal, ¿no? Entonces, para evitarnos todos esos dolores de cabeza, nosotros hacemos el quality control directamente con un aliado, un laboratorio audiovisual aliado que ya conoce y tiene todos los softwares necesarios para realizarlo, conoce todos los detalles de lo que van a pedir. Entonces, eso tiene un costo. Entonces, esos dos costos están, por supuesto, muy por debajo, suman, pongamos alrededor de $6,500, están muy por debajo de lo que va a pagar por una licencia HBO. No, nosotros no somos el tipo de distribuidor que va a comenzar a cargar a la película infinidad de gastos que el productor no tiene ni idea de dónde salieron. Por eso en el contrato les comentaba, te da una lista de todos los posibles gastos que se generan solamente cuando hay una venta. Y cuando vamos a Theatrical, si por ejemplo decidimos estrenar en Estados Unidos o decidimos estrenar en Puerto Rico, obviamente lo estamos haciendo con el aval de que esa película se va a vender en televisión por lo menos. Entonces, si
por mala suerte la película le va mal en cines, bueno, obviamente la licencia de televisión nos va a permitir cubrir esos gastos. Entonces no va a ocurrir el escenario donde, y que cuentos de terror de productores con distribuidores, donde el productor dice, bueno, vendí mi película en $10,000, pero el distribuidor me acaba de pasar una factura por $65,000, así que ahora le debo $55,000 al distribuidor. No, eso no es el caso de nosotros. De acuerdo. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, creo que bueno, ya estamos llegando al final de esta charla. En primer lugar, quiero agradecerte, Marcelo, por brindarnos tu tiempo, estar acá con nosotros y darnos claridad sobre todos los procesos de distribución y cómo de alguna manera podemos enfrentar esta situación del COVID-19 con esos proyectos que ya tenemos listos o casi listos o en proceso en cara hacia una distribución de alguna manera. También quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros casi 2 horas, escuchando todo este relato sobre distribución, haciendo sus preguntas y bueno, siendo parte de este espacio que creamos para ustedes, para eso, para generar este tipo de conversaciones y también para ponernos a la orden ante ustedes por si quieren mandarnos su proyecto, si quieren conversar con nosotros. Acá todavía se encuentra en la pantalla el correo de Marcelo, donde directamente le pueden escribir y creo que él estará abierto a responder nuevas y quizás otras Recurrentes. preguntas. Sí, otras preguntas o otros comentarios que quizás pueda generar este mundo de la distribución que para muchos es desconocido y hasta cierto punto un poco atemorizante. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Gracias por, bueno, acompañarnos aquí en esta charla. Gracias a todos por venir. Por supuesto, estoy a la orden. Estamos súper interesados. Tenemos varios clientes que están buscando contenido de México, del Centroamérica, de Puerto Rico. Bueno, obviamente estamos dispuestos a escuchar y recibir proyectos de todas partes de Latinoamérica. Estamos aquí a la orden. La idea es no solamente compartir estos conocimientos, compartir estas experiencias, sino tratar de apoyarlos en todos los proyectos que tengan, que ya hayan realizado y que tengan en mente para, bueno, hacer crecer este cine latinoamericano que, bueno, tantos dolores de cabeza nos ha dado a todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Saludos. Estamos en contacto a través del correo electrónico. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, Sigrid. Saludos. Gracias, vos. Amazing webinar. Felicitaciones. Hasta luego. Gracias.